En el circo del día de hoy, 10 de junio del 2024, instalado precisamente en el Palacio Nacional, en donde López vive, en una humilde casita, exhibiendo una pobreza franciscana, que es el ejemplo de vida de todos los mexicanos, especialmente de sus hijos, bola de bandidos sinvergüenzas, huevones. Y en ese circo, López trató de evadir la violencia que existe en todo el país, porque ya en otro circo del viernes pasado eludió la respuesta y dijo que había un puentecito muy bonito que iba muy bien y que ya lo iban a inaugurar. Pero ahora ya no tuvo salida porque los ojos del mundo están puestos en México con el triunfo de la corcholata y además con la caída de la Bolsa Mexicana de Valores por el sistema político relativo a un comunismo que López pretende implantar con su corcholata, y no tuvo más remedio que dar una contestación muy estúpida diciendo que no era una confrontación por problemas caciquiles o por abusos de poder de las autoridades, que era un conflicto entre el pueblo, pero que ya la Guardia Nacional y el Ejército ya habían pacificado ese lugar. Y ello no resulta más que puras falacias, porque López no puede actuar utilizando la fuerza pública porque está comprometido con los narcos. Ellos lo ayudaron a ganar la presidencia de la República y el 2 de junio lo ayudaron a que su corcholata ganara la silla presidencial, pues carente de méritos, de servicios a la nación, y además siendo una persona sin carisma, sin principios morales, que no tiene empatía con el pueblo de México, que ni siquiera profesa la religión católica, que es una extranjera y que además fue ungida por el dedo de López, habiendo muchos ciudadanos mexicanos que podían haber intervenido en las elecciones para cambiar este sistema comunista que López impuso, pero que escogió a la corcholata porque es arrastrada, es lambiscona, es servil y además no tiene principios humanos, y no tiene ética, no tiene moral. Y el caso es que López no encontró ninguna salida a la violencia que impera actualmente en Tila, y lo que hizo fue puras estupideces así. Entre el mismo pueblo, esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo. No, es una confrontación entre el mismo pueblo. Está pendejo López. Los hechos demuestran lo contrario. El problema de Tila es que el grupo delincuencial, los autónomos, así se hacen llamar, llegaron exigiendo el cobro de piso, violando mujeres sin distinción si eran niñas o adolescentes. Entraron parejo porque no hay un orden jurídico. López acabó con el Estado de Derecho
porque está comprometido hasta el pescuezo con la delincuencia organizada, porque es la fuerza que lo sostiene en el desgobierno y que van a seguir apoyando a la corcholata. Por eso la señora Corcholata es un peligro para México, porque va a seguir con la continuidad de un sistema comunista. Ya el mismo López mandó iniciativas de ley para reformar la Constitución, quitar la autonomía y la independencia a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto Nacional Electoral, al INAI, a pesar de que ello es ir en contra de nuestro sistema político mexicano y además en contra del artículo 49 de la Constitución Federal. Pero a López le importa un pito, le importa madre que el país esté hundido en la violencia, en el anarquismo, porque ya hizo un narcoestado de este país y lo más infame es que haya corrompido a gente que no le gusta trabajar, que los hizo borregos de su rebaño, y es el sostén fundamental de su desgobierno. Por eso ganó el mal sobre el bien, no por méritos de su corcholata. No tiene ninguna capacidad para gobernar un país en donde López lo polarizó entre liberales y conservadores, porque está loco de remate, está mal de la azotea, coloquialmente hablando. Y para demostrarle a López que es un sujeto abusivo, es el caso que el artículo 89 lo constriñe a promulgar las leyes que expide el Congreso de la Unión y además proveer a su observancia. López no observa ni hace cumplir la ley. López es un tiranuelo de aldea que está a punto de irse a la chingada, pero que no se tienta el corazón para seguir acabando con las instituciones, para seguir siendo el alcahuete de más de 190,000 muertes dolosas y sigue la mata dando. Fueron 35 homicidios dolosos en contra de candidatos y especialmente de Morena, y todo eso le valió un bledo a López, porque su intención es que a sangre y fuego ganara su corcholata, lo que finalmente consiguió, porque esta elección fue una elección de Estado, fue una elección tramposa, fraudulenta. ¿Y qué es el fraude? Pues el fraude consiste que el que engañando a una persona o aprovechándose del error en que ésta se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa, es fraude, es una persona fraudulenta. Es lo que no quieren entender los paleros. Las elecciones fueron elecciones amañadas, fraudulentas, insisto, pero para demostrar que López está mintiendo, de que según él es una confrontación entre los mismos pobladores, me permito exhibir el video en donde aparecen los grupos delincuenciales de los autónomos, así. Grupo criminal conocido como Los Autónomos, integrado por cerca de 60 hombres, irrumpió en el municipio el pasado lunes y comenzó a quemar automóviles y casas en un intento de extorsionar a la ciudadanía. También amenazó con reclutar a los jóvenes y niños de la región. La población del pueblo de Tila es la que está de rehén, ¿sale? Son más de 9,000 personas que están ahorita siendo rehén de estos actos vandálicos. Bueno, ante esa prueba de que López está mintiendo y que se trata de la irrupción del narcotráfico que él protege, pero que lo tienen maniatado de las manos
porque son el sostén fundamental de su desgobierno, le pido a López como ciudadano mexicano, en ejercicio de mi derecho de petición y de participación en los asuntos políticos del país, como lo refiere el artículo 35 y octavo de la Constitución Federal. Le pido al narcopresidente que ya se vaya mucho a la chingada y deje de ser factor de destrucción, de abuso de autoridad y además de instrumento para que la delincuencia organizada siga operando y masacre más mexicanos inocentes que no tienen la culpa de no ser manipulables y no ceder a las manipulaciones del narcopresidente de que vivimos felices en un paraíso. En consecuencia, le vuelvo a insistir a López, ¿qué esperas para irte mucho a la chingada? Muchas gracias.